Me adentré en el desierto al amanecer, cuando el aire todavía cargaba un poco de vida antes de convertirse en el aliento ardiente de un horno inmenso. No iba en busca de nada extraordinario. Solo pretendía fotografiar un viejo cañón que, según los mapas, estaba casi olvidado por todos. Pero desde el primer paso sobre la arena fría, entendí que ese día no iba a ser como los demás. A unos 20 metros de mi camioneta, vi las primeras huellas. Eran frescas, demasiado frescas para un lugar donde nadie vivía a menos de 100 kilómetros. Lo más extraño era la forma. No parecían de un animal que yo conociera. Eran alargadas, profundas, casi triangulares, como si algo pesado hubiese caminado allí hacía apenas unos minutos. Pensé que tal vez un viajero perdido o un explorador había pasado por ahí, pero la lógica no coincidía con la forma de las marcas. Me arrodillé para observarlas mejor, y noté algo que me heló la espalda. Las huellas no estaban dispersas como las que deja un animal o una persona. Eran perfectamente paralelas, formando una fila simple y recta que se adentraba en el horizonte. No había desviaciones, no había pausas. Era como si alguien, o algo, hubiera caminado con una precisión mecánica, casi artificial. Miré a mi alrededor. El desierto era un océano de silencio. No había viento, no había insectos, no había nada. Apenas mi respiración acelerada. Debe ser un truco de la luz. Eso me dije, aunque no lo creía. Por alguna razón, que sigo sin entender, decidí seguir esas huellas. No tenía sentido hacerlo. El calor del día empezaba a levantarse. El desierto, con su belleza cruel, podía convertir a cualquier curioso en un cadáver en cuestión de horas. Pero algo dentro de mí, curiosidad, estupidez o un llamado extraño, me impulsó a avanzar. Mientras caminaba, noté que las huellas se volvían más profundas, como si lo que fuera que las había dejado se hubiese vuelto más pesado, o como si se hubiera empezado a hundir lentamente en la arena. Era imposible, pero ahí estaban, marcadas como heridas en la tierra. Tras unos minutos, vi algo aún peor. La arena alrededor de las huellas parecía removida artificialmente, como si alguien hubiera intentado borrarlas, pero sin conseguirlo del todo. Había trazos cruzados, pequeñas zanjas que parecían hechas por herramientas o uñas enormes. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un susurro. No del viento, porque el aire estaba muerto. No de un animal, porque no había fauna a kilómetros. Era un susurro humano, bajo, persistente, como si alguien hablara desde debajo de la arena. Me congelé. El susurro repitió algo, una palabra o un nombre. Y yo, contra todo instinto, seguí caminando. Porque las huellas seguían, y algo me decía que ya no estaba buscando un cañón. Estaba siguiendo una invitación. Una invitación que jamás debía aceptar. El sol subía más rápido de lo normal, o así lo sentía yo. Mientras seguía las marcas, a pesar del miedo inicial, la curiosidad me arrastraba como una cuerda invisible. Cada vez que pensaba en regresar, algo en mi interior murmuraba lo contrario. No era una voz externa, pero tampoco era plenamente mía. Era como una intuición invasiva y extraña que me empujaba hacia adelante. Después de casi una hora de caminata, las huellas cambiaron. Ya no eran triangulares y profundas, ahora eran más largas, como si lo que las había dejado hubiera empezado a arrastrar algo detrás de sí. La arena se abría a los lados en una forma ondulante, como un surco serpenteante. Me puse en cuclillas para tocar esa marca nueva. La arena estaba caliente, demasiado caliente para la hora que era. No era normal. A lo lejos divisé una elevación baja, una especie de duna más grande que las demás, y justo al pie de ella,
Algo brillaba. Pensé que podría ser metal, tal vez una lata, un objeto olvidado, restos de un campamento. Me apuré, sintiendo que por fin encontraría algo tangible que explicara todo. Pero cuando llegué, descubrí que no era metal. Era cristal. Un fragmento de cristal perfectamente pulido, del tamaño de mi mano, enterrado a medias en la arena. Lo levanté con cuidado. Estaba frío, tan frío que me quemó los dedos. Lo solté de inmediato, y cayó sin producir sonido alguno. Me agaché para examinarlo otra vez, sin tocarlo. El objeto reflejaba el sol de forma extraña, como si absorbiera parte de su luz, en lugar de solo reflejarla. Alrededor las huellas se dividían. Unas seguían rectas hacia el sur y otras rodeaban la duna en dirección contraria. ¿Qué demonios es esto?, murmuré. Entonces volvió el susurro, esta vez más claro, y provenía de debajo del cristal. Corrí, pero las huellas seguían esperándome. El desierto, que normalmente se volvía abrasador después de las 10 de la mañana, ahora estaba saltándose las reglas. No era solo calor, era una presión seca, inmóvil, como si el aire hubiera dejado de moverse. Me sentí dentro de un cuarto cerrado, sin ventanas, sin circulación. El sudor ni siquiera corría, se evaporaba antes de llegar a la piel. Caminé, siguiendo la línea de huellas que continuaban hacia el sur. Cada vez eran menos claras, más distorsionadas, como si aquello que las había dejado ya no caminara, sino que se arrastrara. A unos cuantos metros, vi algo que me obligó a detenerme. Un círculo perfecto marcado en la arena. No era natural. El perímetro estaba delimitado por pequeñas piedras negras idénticas en tamaño y distancia. Cada una brillaba con un tono violáceo tenue. El círculo tenía casi 3 metros de diámetro, y en el centro no había nada. Nada excepto arena removida. Me acerqué lentamente. El susurro que había escuchado antes volvió, pero esta vez no venía debajo de mí, ni del cristal que había dejado atrás. Venía de todas partes, como si el aire cargado vibrara. Deslicé un pie dentro del círculo y la temperatura cambió. El aire se volvió frío, frío real, cortante. Retrocedí perturbado. El borde del círculo marcaba una frontera invisible. Afuera, abrasador. Adentro, helado. No entendía nada, pero mientras retrocedía, mis ojos captaron un patrón en la arena central. No era solo arena removida, eran símbolos. Líneas rectas y curvas formando una figura que me hizo sentir mareado al mirarla. «Sal de aquí», eso me decía la mente racional. Pero vi algo más. Las huellas entraban al círculo y no salían de él. Sentí un escalofrío profundo, uno que no tenía que ver con la temperatura. Algo dentro de ese círculo no quería que yo entrara, pero al mismo tiempo quería que mirara. Me agaché en el borde y soplé con cuidado la arena para ver mejor el patrón. Y ahí lo vi. Una especie de espiral con ramificaciones a los lados, parecida a una huella digital gigante. Pero lo que realmente me inquietó fue que, entre las líneas, había arena más oscura. Arena quemada. ¿Arena quemada? El susurro cambió de tono. Ya no era un murmullo. Era como un lamento prolongado, casi un canto, una melodía tenue y trémula. Una plegaria. La piel se me erizó. Me levanté de golpe. Algo, una sombra, un impulso, un instinto primitivo, me empujó a mirar hacia la duna. Y vi movimiento. Una figura. Alta, delgada, inmóvil. A unos 100 metros, en la cima de la duna, recortada contra el cielo blanco. Me quedé petrificado. La figura no se movía, no respiraba, no hacía gesto alguno.
Solo estaba ahí, como si me hubiera estado observando desde el principio. Parpadeé y desapareció. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia atrás lentamente, sin darle la espalda al lugar donde había estado. Respiraba rápido, corto, como si el aire se hubiera vuelto denso. El círculo seguía ahí, perfecto, quieto. Me tengo que ir. Eso pensé, eso quise hacer, pero cuando di media vuelta para regresar a mi camioneta, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había más huellas, decenas, todas alrededor de la duna, y todas se dirigían hacia mí. No eran triangulares ni arrastradas. Eran humanas, pero demasiado largas. Las huellas humanas se extendían en un camino errático. Algunas estaban frescas, otras semiborradas por el viento inexistente. Lo extraño era que no parecían venir de ninguna dirección coherente. No había un origen claro. Era como si hubieran aparecido de la nada alrededor de la duna. Me incliné para examinar una. El tamaño era desproporcionado, el doble de un pie humano normal, alargado, con una curvatura extraña hacia el talón. Me pregunté si serían restos de algún ritual, de algún grupo que hubiese pasado por ahí hace años. Pero estaban frescas, claramente frescas. La arena hundida todavía conservaba firme el contorno, como si hubieran sido hechas minutos antes. Miré a la duna, sentí una atracción inexplicable hacia ella, pero también una aversión instintiva, casi animal. Mi cuerpo entero quería correr en la dirección opuesta, pero mi mente no. La figura que vi antes aparecía en mis pensamientos como un destello. No estaba seguro de haberla visto realmente, pero la sensación de ser observado persistía. Intenté racionalizarlo. El calor, la soledad, el silencio, todo conspiraba para que mi mente jugara conmigo. Avancé hacia la base de la duna. Un paso, otro. El susurro seguía, pero ya no era un canto. Se había convertido en una respiración acompasada, lenta, profunda. No sabía si venía del suelo, del aire o de mi propia cabeza. Cuando llegué al pie de la duna, noté algo aún más perturbador. La arena era diferente, más fina, más pálida, como si hubiese sido tamizada artificialmente. Me agaché y pasé los dedos por ella. Era suave, como polvo de mármol. Di unos pasos más, y entonces lo sentí. Bajo mis pies, la arena vibró. Me quedé paralizado. La vibración era leve, intermitente, como un pulso, un latigo. La duna latía. Retrocedí de inmediato, asustado, pero la vibración no paraba. Era como si el desierto entero respirara. Miré a mi alrededor con desesperación, buscando cualquier señal de movimiento humano, animal, algo. Y entonces lo escuché. Detente. Me di la vuelta tan rápido que casi caigo. No había nadie. El desierto seguía igual de vacío, pero la palabra había sido clara. No un susurro, no un eco, una voz. Femenina. Cansada, que venía desde debajo de mis pies. No sigas, dijo de nuevo. Me quedé sin aliento, incapaz de moverme. La voz no era amenazante, era triste, agónica. «Te está viendo», susurró. Un escalofrío me recorrió entero. Sentí un vacío en el estómago como si me hubieran arrojado a un abismo. Miré a la cima de la duna. Y ahí estaba, la figura, otra vez, más clara esta vez. Alta, demasiado alta para ser humana, un cuerpo delgado y rígido como el tronco de un árbol seco, pero articulado. La figura dio un paso hacia adelante. Yo retrocedí instintivamente, pero cuando parpadeé, ya no estaba en la cima. Estaba abajo, a unos 20 metros de mí. No escuché pasos. No escuché movimiento. Simplemente apareció. La respiración del desierto se detuvo.
El susurro cesó. Solo quedé yo. ¿Y eso? Entonces, de repente, la arena entre nosotros se abrió. No como un derrumbe, no como un hundimiento natural. Se abrió como si alguien hubiese cortado la duna desde dentro, separando la arena en dos mitades que vibraron antes de caer. Y un olor salió desde abajo. Un olor profundo, metálico, húmedo. El olor de algo antiguo. La figura no se movió, pero la voz volvió, esta vez más fuerte, más desesperada. ¡Corre! Y obedecí. Corrí sin mirar atrás. Pero el desierto había cambiado. Ya no era el mismo. Nada era el mismo. Porque había cosas moviéndose bajo la arena. Muchas cosas. Corrí sin mirar atrás, aunque cada fibra de mi cuerpo me rogaba que lo hiciera. La arena cedía bajo mis botas como si fuese una talpera suelta que podía hundirme de un momento a otro. A medida que avanzaba, el suelo vibraba con más fuerza, como si algo gigantesco estuviera desplazándose bajo la superficie. No era imaginación. No era eco de mis pasos. Era un movimiento real, sólido, constante. A mi izquierda, un montículo de arena se levantó unos centímetros, como si una criatura enorme pasara justo por debajo. Luego otro más cerca, y otro. 3 protuberancias avanzando a gran velocidad, convergiendo hacia mí. Me faltó el aire. El sudor se mezclaba con polvo, casi cegándome. Más rápido. Más rápido. Pero cuanto más corrían, más parecía extenderse el paisaje. Las dunas que antes estaban a pocos metros, ahora se extendían como colinas distantes imposible de alcanzar. El horizonte se alejaba. El desierto entero respiraba. No, se expandía, al ritmo del pulso que había sentido en la duna. Y entonces lo escuché de nuevo. La voz. «No corras hacia allá», dijo esta vez con más urgencia. Me detuve en seco, resbalando en la arena que vibró bajo mis pies como una membrana tensa. «¿Qué quieres?», grité desesperado. «¿Qué eres?». No hubo respuesta. Solo un susurro arrastrado por el aire inmóvil. «Atrás», dijo. Miré sobre mis hombros. No vi nada. Pero lo sentí. Una presencia enorme, silenciosa, sin forma definida. Algo que me observaba desde todas las direcciones como si fuese parte del desierto mismo. La arena a unos metros de mí se abrió de golpe, y una columna de polvo se elevó como un geyser. Me cubrí la cara. Cuando la nube se disipó, quedé paralizado. Lo que emergía del suelo no era sólido, ni líquido. Era una espiral de arena suspendida en el aire, como si varias capas giraran una sobre otra sin caer, como una serpiente hecha de polvo sostenida por un eje invisible. Y dentro de ese remolino vi destellos. Destellos rojos. Ojos. Ojos múltiples. Incontables. La espiral se inclinó hacia mí, como oliendo mi miedo. Corrí hacia un lado sin pensar. La columna de arena se estiró detrás de mí, persiguiéndome con movimientos ondulantes. A cada segundo que pasaba, se fragmentaba en pequeñas serpientes de arena que salían del cuerpo principal como tentáculos deslizando por el suelo con rapidez imposible. Salté sobre una duna baja, intentando ganar tiempo. Pero una de las serpientes de arena me alcanzó la pierna. Sentí la presión fría rodeando mi pantorrilla. Me jaló. Intenté sostenerme en la arena, pero mis manos se hundieron sin poder hacer fuerza. La cosa tiró con más intensidad, arrastrándome hacia el remolino principal. La arena quemaba. No por calor, por frío. Un frío profundo, antinatural, como si estuviera tocando algo prohibido. Grité. Entonces, la voz volvió, esta vez con un grito que casi desgarró el aire. ¡Suéltalo! La serpiente de arena se desintegró como si hubiera explotado desde dentro. Me arrastré hacia atrás, jadeando, con el corazón martillando en el pecho. La espiral principal se agitó, como si estuviera irritada, y luego se hundió de nuevo en la tierra, cerrando la arena sobre sí misma como si nunca hubiera estado allí. Quedé solo otra vez, temblando. La voz hablaba fuerte ahora, sin susurros. No debes haber venido. No debiste seguir las huellas. Te llevaron a lo que no debes ver. Caí de rodillas agotado.
¿Quién eres?, pregunté entre jadeos. Un silencio largo, tan largo que pensé que ya no iba a responder. Y entonces, fui como tú. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Que también seguí una señal que no debí. Las huellas, la luz, la sombra que viste hoy, todas son trampas, llamados, cebo. ¿Para qué?, pregunté. Para él. La voz suspiró. Miré alrededor aterrorizado. ¿Quién es él? La duna, respondió ella. Mi estómago se revolvió. Eso que viste arriba, eso no era una figura, no como lo entiendes. Era solo un fragmento, una extensión, una forma que toma para observar. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué es? Algo que estaba enterrado aquí antes de que existiera este desierto, algo que nunca debió despertar. Mi piel se erizó por completo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me está siguiendo a mí? La respuesta llegó como un susurro resignado. Porque ya te vio. Sentí como me arrancaran el aire del pecho. Y ahora, agregó ella, va a intentar llevarte con él. Me puse de pie como pude, aunque las piernas aún me temblaban. Miré hacia la duna prohibida. Había crecido. No era que estuviera más alta. Era que había cambiado de forma otra vez. Ya no era una duna estrecha con una cima puntiaguda. Ahora tenía una silueta redonda, como un enorme montículo. Un montículo que respiraba. La voz habló de nuevo, más cerca esta vez. No mires demasiado. Él siente cuando lo observas. Me giré hacia donde creía que venía la voz. ¡Muéstrate!, pedí con desesperación. Necesito verte. Necesito saber qué está pasando. Un silencio denso. Y luego, si me ves, él también lo hará. Esa frase me cortó el aliento. ¿Dónde estás entonces?, susurré. Debajo. Miré al suelo bajo mis pies. Era absurdo. La voz parecía sonar desde todas partes, pero el tono, había algo humano en él, algo que dolía, algo que cargaba un cansancio interminable. Escúchame, dijo ella. No camines en línea recta. Él percibe los caminos rectos. Siempre los sigue. Muévete en zigzag, como las serpientes. Obedecí, comenzando a desplazarme con pasos diagonales torpes. Cada vez que el viento inexistente cambiaba de densidad, cada vez que la arena se movía sin razón, sentía un sobresalto. Caminé así durante varios minutos, esperando que la duna se alejara en el horizonte. Pero no se alejaba. No importaba cuánto me moviera. Seguía ahí, a la misma distancia, como si me observara sin moverse. No puedes huir de él, dijo la voz, leyendo mis pensamientos. Entonces dime qué hacer. Vuelve a donde entraste, a la marca, al punto donde la arena dejó de ser natural. Me detuve. El círculo, las piedras negras, el frío que no era frío. ¿Qué es ese lugar?, pregunté. Un sello antiguo, la única frontera que él no puede cruzar por completo. Mientras estés dentro de ese círculo, no podrá tocarte. Pero sí me puede ver. Sí, pero no puede tomarte. Un estremecimiento recorrió mi espalda. ¿Y tú?, pregunté con cautela. La voz tardó más en responder esta vez. Cuando lo hizo, sonó rota. No puedo volver. Eso fue lo que me hizo. Algo en mi pecho dolió. ¿Estás atrapada?, pregunté. Más que atrapada, dijo ella. Estoy disuelta, extendida. Fui rompiéndome poco a poco hasta convertirme en lo que escuchas, una voz sin cuerpo. Mi garganta se cerró. ¿Te absorbió? No del todo. No pudo completarlo. Por eso puedo hablarte. Por eso intento advertirte. Él no quiere que escapes. Él quiere compañía.
El suelo bajo mis pies volvió a vibrar. «Apresúrate», susurró. «Estás llamando su atención otra vez». Seguí caminando en zigzag, rápido, aunque mi mente luchaba por no desmoronarse. A lo lejos, entre las dunas, vi algo que me devolvió un fragmento de esperanza. El círculo negro. La frontera helada. Corrí hacia él, pero mientras lo hacía, la duna cambió otra vez. Ya no era un montículo. Ahora tenía contornos. Contornos de un rostro, gigantesco, inconsciente, como si una cara antigua, erosionada por milenios, empezara a revelarse desde ahí de la arena. Y sus ojos se abrieron. Los ojos de la duna se abrieron como si una membrana antigua se desgarrara después de siglos sellada. No tenían pupilas ni color definido, eran como dos huecos resplandecientes donde danzaba la arena en espiral, moviéndose con un ritmo propio, casi hipnótico. Era como mirar remolinos dentro de remolinos, un abismo dentro de otro abismo. Y aún así, sentí claramente que me miraban. Un frío insoportable me atravesó el pecho. Me costaba respirar. Todo mi cuerpo empezó a temblar de forma involuntaria. Me llevé las manos al cuello, pensando que quizás la arena me estaba entrando en los pulmones, pero no. Era miedo puro, un miedo tan primitivo que parecía estar grabado en el ADN, como si mis antepasados hubieran conocido algo como aquello y hubieran huido desesperados. La voz volvió, nerviosa, casi quebrándose. «No lo mires, no lo mires». Aparté la vista con un tirón brusco, cayendo de rodillas sobre la arena. El latido de mi corazón era tan intenso que parecía sacudirme los huesos. La duna respiró. Sí, respiró. Un movimiento lento, profundo, que levantó un viento inexistente que me golpeó el rostro con fuerza. Sentí la presión de algo acercándose bajo la superficie. ¿Una serpiente gigante? ¿Un gusano colosal? ¿O quizás algo completamente diferente? «¡Corre al círculo!», gritó la voz. Ahora, me levanté de un salto y corrí como nunca había corrido en mi vida. Los pies se me enterraban en la arena que vibraba, expandiéndose como si un pulso gigante latiera justo bajo mis plantas. A cada paso, pequeñas fracturas se abrían en la superficie, como boquitas minúsculas intentando succionarme. A mis espaldas escuché un ruido profundo. No un rugido, no un alarido, algo peor. Era un sonido seco, denso, como si toneladas de arena estuvieran colapsando hacia adentro, abriéndose en un agujero descomunal. No quise mirar, no debía mirar. El círculo de piedras negras finalmente apareció a unos metros. Era la primera vez que lo veía y no me producía repulsión, sino alivio. Eso me asustó. Algo tan extraño no debería ser un refugio, pero ahora lo era. Era lo único que tenía. Salté adentro. En el momento en que mis pies tocaron la arena helada dentro del círculo, el ruido detrás de mí se detuvo de golpe, como si el desierto entero hubiera detenido la respiración. Me di la vuelta lentamente. La duna estaba más cerca, mucho más cerca, como si se hubiera deslizado hacia mí en silencio. Su rostro, si es que podía llamarse así, había cambiado. Ya no era un rostro enterrado, ahora parecía estar saliendo, ascendiendo. La arena caía de sus contornos como si se estuviera levantando desde un sueño profundo, y sus ojos seguían abiertos, mirándome, sin parpadear. «No salgas del círculo», susurró la voz, agotada. «No salgas, nunca, pase lo que pase». La duna entera se estremeció, y algo parecido a un brazo, una forma redondeada hecha de miles de capas de arena superpuestas, emergió del costado, extendiéndose hacia mí. Se detuvo justo a centímetros del borde del círculo, como si una barrera invisible lo frenara. La arena cayó en cascada, formando dedos, dedos gigantescos, dedos que se abrían y cerraban como si me invitaran a acercarme. «Él quiere que salgas», dijo la voz. «Siente tu cuerpo, siente tu calor. No es sangre lo que tiene, es hambre».
Mi piel se erizó por completo. «¿Qué es exactamente?», pregunté, sin poder apartar la vista. La voz dudó, y por primera vez percibí miedo en ella. «Es algo que no tiene nombre humano», dijo. «No es un espíritu, no es un animal, no es un demonio. Es más antiguo que la tierra donde caminas. Era un guardián o un prisionero. Nadie lo sabe. Pero cuando despierta, su voz se quebró. Consume todo lo que toca». Tragué saliva. ¿Y tú?», pregunté con un nudo en la garganta. «¿Él te consumió?». Un silencio doloroso. «No completamente», respondió ella. «Esa es mi condena». La duna empezó a emitir un sonido gutural, un murmullo profundo que hacía vibrar los huesos. Algo como palabras en un idioma desconocido. O quizá no eran palabras, eran órdenes, instintos, llamados. Y de pronto, las huellas reaparecieron, justo a 1 metro del círculo. Huellas humanas, perfectas, como si alguien hubiera estado de pie observándome. Pero lo peor no era eso. Las huellas avanzaban hacia mí, paso a paso, sin nadie visible que las produjera. La voz gritó: «¡No las sigas! ¡No las mires! ¡No te muevas!». Me congelé. Las huellas avanzaban lento, deliberado, casi invitándome. Y la duna comenzó a inclinarse hacia adelante, como si quisiera ver qué decisión iba a tomar. Las huellas se detuvieron justo frente al borde del círculo. Era como si una persona invisible estuviera parada ahí, observándome fijamente. Pude sentir la presencia. Un calor leve, casi humano, un susurro de respiración. «¿Quién eres?», pregunté, aunque no quería saber la respuesta. La voz, la verdadera, la de debajo de la arena, dijo rápidamente: «No hables con eso. No es alguien. No es nada. Es un eco». «¿De qué?». «De ti». Me quedé helado. «¿De mí?». «Cuando él te mira», explicó la voz, «intenta imitarte, copiar tu forma, tu movimiento. Está aprendiendo. Quiere entenderte. Quiere volverte parte de él». Mi garganta se cerró completamente. La duna dio un temblor sutil, como una criatura que respira más rápido al observar a su presa. La arena en su superficie comenzó a formar patrones, círculos, líneas, espirales que se movían como un organismo vivo. Era hipnótico. Casi parecía una invitación. «Quiere que salgas», dijo la voz, ya sin disimular el terror. «¿Qué pasa si paso del círculo?», pregunté, aún sabiendo que no quería oír la respuesta. «Te tomará», respondió ella. «Te abrirá, te deshará, te convertirá en otra de sus extensiones. Tus pensamientos se mezclarán con su hambre. Seguirás consciente, al principio, pero luego solo quedará un susurro, una sombra». Las huellas dieron un paso más, justo en la dirección del círculo. «Retrocede», susurré. Y entonces pasó lo peor. Una segunda serie de huellas apareció, y luego una tercera. 3 presencias invisibles rodeándome. 3 formas que avanzaban lentamente. 3 imitaciones mías. «Él se está impacientando», dijo la voz. «No tienes mucho tiempo». Miré hacia la duna. Sus ojos giraban. Sí, giraban en espirales profundas, como pozos sin fondo.
Sus dedos de arena temblaban, extendiéndose 1 centímetro más. «¿Qué hago?», dije con desesperación. «¿Cómo salgo de aquí?». La voz se quebró, casi llorando. «No puedes escapar caminando. Él controla la arena, controla el viento, controla todo lo que ves. Entonces, ¿qué hago?». Hubo un largo silencio, un silencio que pesó como hierro. «Solo hay una salida», dijo finalmente. Mi corazón casi se detuvo. «¿Cuál?». «Debes poner las manos en la arena, justo fuera del círculo. No voy a salir. No salgas, solo toca la arena. Solo 1 segundo. Él sentirá tu calor, tu pulso, tu miedo directo, y reaccionará. Despertará». Miré mis manos. Temblaban como si fueran de otra persona. «¿Y qué pasa después?». La voz dudó. «Si sobrevives, hablamos». Las huellas estaban a un paso del borde. La duna, a un susurro. No tenía opción. Tragué saliva. Extendí lentamente la mano hacia la arena, más allá del límite del círculo, y la toqué. La arena estaba helada, helada como un cadáver, y el desierto entero se despertó. La grieta parecía un párpado entreabierto en mitad de la roca, como si la montaña misma hubiese decidido observarme. No era una cueva natural. Las paredes eran demasiado rectas, demasiado lisas, con marcas que recordaban garras o herramientas de precisión. Apenas un hilo tenue de aire salía de allí dentro, pero ese aire tenía algo que no pude identificar al principio. Solo cuando me acerqué más lo entendí. Era un aire que respiraba. No en sentido literal, claro, no había pulmones escondidos en la oscuridad, pero el flujo de aire entraba y salía del corredor como si estuviera sincronizado con un organismo vivo. La montaña exhalaba lentamente y luego inhalaba de vuelta, produciendo un sonido leve, casi imperceptible, pero constante. Un susurro. El mismo susurro que venía escuchando desde horas atrás. Tomé una decisión absurda, guiado por un impulso que no reconocía como mío. Entré. La temperatura bajó de inmediato. No era frío natural, era un frío seco, muerto, como de una sala sin aire. La luz del exterior retrocedía rápido, tragada por las paredes. Saqué mi linterna, pero apenas iluminaba unos metros, como si la oscuridad fuese demasiado densa o se comiera la luz a voluntad. El piso estaba cubierto de arena, pero la arena estaba comprimida, marcada por esas mismas huellas triangulares que venía siguiendo. Solo que ahora eran más profundas y más grandes, notablemente más grandes, como si lo que las había dejado hubiese crecido antes de adentrarse en la grieta. Me incliné para examinarlas mejor. Eso fue un error. Porque justo al acercar el rostro, un soplo de aire salió desde el fondo del pasaje, un aliento gélido que no pertenecía al ambiente. No era una corriente natural, era un exhalar consciente, y junto a él vino un murmullo. «Sigue». La palabra fue tan clara que solté la linterna. No, era imposible, pero había sido una voz humana, pero deformada, áspera, como si hubiera sido modulada por algo que no comprendía el lenguaje, pero intentaba imitarlo. Recogí la linterna con las manos temblorosas. Quería correr, pero mis piernas no obedecían. Una presión extraña me empujaba hacia adelante, como si el aire detrás de mí se hubiera compactado, o como si algo me bloqueara el camino de salida. No volví la cabeza para comprobarlo. A medida que avanzaba, la grieta se ensanchó hasta convertirse en una especie de cámara. Las paredes antes lisas, ahora estaban cubiertas de marcas. No eran dibujos ni grabados, eran arañazos profundos, líneas largas, violentas, hechas con fuerza descomunal. Algunas se entrecruzaban en patrones que me recordaban símbolos abstractos, pero no había orden aparente en ellos.
El aire se volvió más pesado, más vivo. Mi pecho se llenó de un aroma metálico como sangre fresca. No había cadáveres, no había animales, pero el olor era innegable. Fue entonces cuando escuché algo nuevo. Un paso. No mío, no del eco. Un paso lento, pesado, detrás de mí. Mi corazón se paralizó. No quise girar, no podía girar. El paso sonó de nuevo. Clac, clac, clac. Regular, perfectamente rítmico, como las huellas. Me forcé a girar la linterna en dirección al sonido. El haz de luz cortó la oscuridad como un cuchillo. Por un instante no vi nada. Luego, algo se movió. Algo grande, demasiado grande. No alcanzaba a distinguir su forma completa, pero su sombra se proyectó en la pared. Un contorno irregular, delgado en algunas partes, grueso en otras, como si no tuviera proporciones humanas, pero sí tenía algo humano. Tenía pasos. Retrocedí. La luz temblaba en mi mano. La sombra se detuvo. Y entonces habló. No con palabras, con ese mismo susurro que había escuchado en la arena, pero esta vez estaba cerca, demasiado cerca. Me giré y corrí hacia el interior del túnel, sin pensar, sin mirar atrás, sin cuestionar nada. Sentía que el aire me perseguía, que la oscuridad se movía, que cada segundo era un préstamo que la montaña podía retirar en cualquier momento. Corrí hasta que las piernas me ardieron. Corrí hasta que la luz de la linterna empezó a parpadear. Corrí hasta que vi algo que me hizo detenerme de golpe. La caverna se abría en un salón enorme, casi perfecto, como una catedral subterránea tallada por manos invisibles. El techo era tan alto que mi linterna no alcanzaba a iluminarlo por completo. El suelo estaba cubierto de arena fina, pero de ocios. No ocios grandes, ocios pequeños. Demasiado pequeños. El tipo de ocios que no debería haber ahí. Cráneos diminutos con dientes afilados, mandíbulas delgadas, costillas frágiles, cientos, miles, un mar de restos blancos que crujían bajo mis botas. No me atreví a imaginar qué criatura pequeña había sido cazada ahí, ni quién había sido el cazador. Pero no fueron los ocios lo que realmente me congeló. Fue el centro de la sala. Ahí, medio enterrado en la arena, había un objeto que no pertenecía a este mundo. Una estructura metálica, alargada, con bordes curvos y brillantes. Parecía una cápsula enterrada en diagonal, parcialmente abierta, como si alguien o algo hubiese salido de dentro. Luces apagadas, paneles quebrados, marcas de garras en el metal. Di un paso hacia atrás, con la garganta seca. La cápsula tenía símbolos en su superficie, no letras, no números, símbolos que no reconocí. Símbolos iguales a los arañazos de las paredes. Sentí el aire detenerse, sentí el desierto entero concentrarse en mi nuca, y entonces lo escuché. Un sonido distinto a todos los anteriores. No un susurro, no una respiración. Un golpe, venido del interior de la cápsula. Tum, tum, tum. Como si algo estuviera intentando salir. Mi cuerpo entero gritó para correr, pero no pude, porque justo cuando me di la vuelta para huir, vi algo que me dejó sin alma. Una figura se alzaba en el borde de la cámara, alto, delgado, con extremidades demasiado largas para ser humanas, con la piel, o lo que fuera, tan oscura que absorbía la luz. Me observaba, con ojos que no brillaban, que no tenían luz propia, solo dos vacíos redondos como huecos profundos en un cráneo sin carne. Y cuando dio el primer paso hacia mí, comprendí la verdad que el desierto venía susurrando desde el inicio.
Yo no estaba siguiendo las huellas. Yo estaba siendo guiado hacia ellas. La criatura dio un paso, luego otro y otro. Cada movimiento parecía antinatural, como si su esqueleto estuviera hecho de un material flexible o articulado en ángulos imposibles. No se escuchaba el impacto de sus pies en la arena, no levantaba polvo, no dejaba ninguna marca. No tenía sombra. Eso fue lo primero que mi mente, paralizada por el pánico, logró registrar con claridad. Aquella cosa no proyectaba sombra. La luz de mi linterna pasaba a través de su figura irregular, como si no fuese sólida, pero tampoco era transparente, era como si absorbiera la luz, la devorara. Mi mano temblaba tanto que la linterna vibraba. Aún así, la criatura continuó avanzando, lenta, segura, como un predador que ya no necesitaba apresurarse porque sabía que su presa no tenía escape. No, murmuré sin voz, retrocediendo. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, imitando un gesto humano, pero sin comprenderlo. Era un movimiento demasiado brusco, demasiado rápido para ser natural. Sus brazos, largos y delgados como ramas negras, colgaban a los lados de su cuerpo, pero parecían ligeramente tensos, como si estuvieran ansiosos por usarse. Sentí un frío nuevo detrás de mí. La cápsula, los golpes, el sonido. Tum, tum, tum. Lo que estaba dentro también quería salir, y yo estaba atrapado entre dos horrores. La criatura levantó una de sus extremidades. No pude distinguir si era mano, garra o algo intermedio, pero tenía 5 proyecciones finas, puntiagudas, como agujas. Las movió de manera lenta, estudiándome. Yo retrocedí hasta que las botas tocaron huesos en la arena y el crujido seco resonó en la cámara como un disparo. La criatura se detuvo. Su cabeza volvió a inclinarse, como si escuchara algo que yo no podía oír. Y entonces habló. No con palabras humanas, pero tampoco con susurros. Fue una mezcla perturbadora. Una voz que parecía surgir no de su garganta, porque no tenía visible, sino de algún hueco dentro de su cuerpo. Era grave, áspera, distorsionada, como si varias voces hablaran a la vez. Tú. La palabra resonó como si hubiera sido arrancada de un idioma que no dominaba. Tú veniste. Mi corazón se detuvo. Retrocedí más, resbalando sobre los huesos. Yo no quería, balbucé. No sé qué es este lugar. La criatura avanzó un paso más, y entonces apuntó hacia mí con uno de sus dedos agujas, no como amenaza, como señal, como quien identifica un objeto, un propósito. Llamado. Su voz vibró en las paredes, retumbando como eco metálico. Llegado. Tú fuiste llamado. La cámara pareció cerrarse sobre mí. El aire se volvió más denso. Mi pecho dolía. Fuiste llamado. Esa frase me perforó la mente. Eso no tiene sentido, murmuré. ¿Quién me llamó? ¿Por qué? La criatura no respondió. En cambio, inclinó la cabeza hacia la cápsula. El metal vibró. Algo dentro golpeó con desesperación. Y entonces el ser habló otra vez. Despertó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquello dentro de la cápsula, ¿acaso era distinto de esta criatura? Miré hacia la cápsula. El panel partido brilló débilmente, como si un sistema antiguo intentara encenderse. Luces rojas, intermitentes. Un golpe más fuerte que todos los anteriores sacudió el objeto. ¡Tum! No, susurré. La criatura que me había perseguido inclinó la cabeza hacia mí y por primera vez dio un paso atrás. Retrocedió. Se apartó de la cápsula. Le tenía miedo. El pensamiento me atravesó como un relámpago. Aquella criatura aterradora temía lo que estaba dentro de la cápsula. El metal se abrió de golpe. La cápsula no se abrió hacia afuera,
como una puerta. Se rasgó, como si una fuerza descomunal la hubiera desgarrado desde adentro. La criatura que me acechaba emitió un sonido extraño, un zumbido grave. ¿Un gemido? ¿Un lamento? Yo quedé paralizado. De dentro de la cápsula salió algo. No una criatura completa. No un cuerpo sólido. Una sombra. Una oscuridad líquida. Una masa que avanzaba como humo, pero con peso. Como si la oscuridad tuviera densidad. La sombra se elevó lentamente, adoptando una forma humanoide, aunque no completamente definida. No tenía bordes claros. No tenía cara. Solo un vacío absoluto. Mi linterna parpadeó. Luego murió. Quedé en una oscuridad casi total, iluminado solo por los destellos rojos moribundos de la cápsula. La criatura sin sombra retrocedió aún más, y por primera vez pareció mostrar algo parecido al miedo. Su cuerpo tembló. Sus movimientos se volvieron erráticos. La sombra de la cápsula habló. No con palabras. Con un sonido profundo que vibró en mi cabeza. Un sonido que dolía, un sonido que quemaba. Era como si mis pensamientos se partieran en dos, como si no hubiera barreras entre mi mente y la de eso. Me llevé las manos a la cabeza, gritando. La criatura sin sombra cayó de rodillas, emitiendo un sonido agudo, casi un chillido. La sombra avanzó. No caminaba, se deslizaba, como si flotara. Pasó por encima de los huesos sin tocarlos. La arena no se movía bajo su cuerpo. Se detuvo entre la criatura sin sombra y yo. Por un instante las dos entidades quedaron frente a frente. La criatura sin sombra levantó sus brazos largos, como si intentara defenderse. La sombra la atravesó. Literalmente, la atravesó como si fuera vapor. Pero lo que ocurrió después me marcó para siempre. La criatura sin sombra empezó a deshacerse, a desintegrarse, no en polvo, no en sangre, en fragmentos oscuros como partículas de carbón suspendidas en el aire. Gritó, un sonido desgarrador, inhumano, agónico, y en segundos desapareció. Solo quedó la sombra, y yo. Quise correr, quise huir, pero mis piernas no me respondieron. La sombra giró hacia mí. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, pero su atención era palpable, era como si miles de agujas invisibles me perforaran la mente. Tú. La palabra sonó dentro de mí, no afuera, no en el aire, dentro. Tú eres. La voz vibró, las paredes temblaron, mi cuerpo también. El que responde. El aire me faltó, el suelo giró, la oscuridad avanzó sobre mí como un mar vivo, me engulló sin que pudiera soltar un grito. Y antes de que todo apagara, la última frase ecó dentro de mi mente. El que responde también debe abrir. Desperté con un dolor punzante detrás de los ojos, como si alguien hubiera insertado agujas calientes en mi cabeza. Tardé segundos en recordar dónde estaba. La oscuridad seguía ahí, pero ya no era absoluta. Un resplandor tenue, casi imperceptible, iluminaba la sala desde algún punto que no podía identificar. Parpadeé varias veces intentando enfocar la vista. La cámara seguía llena de huesos, pero algo había cambiado. Ya no había rastro de la criatura sin sombra, ni siquiera polvo. La sombra la había borrado de la existencia. Tragué saliva con dificultad, mi garganta estaba seca, mis manos temblaban sin control. Intenté incorporarme, pero un mareo fuerte me obligó a apoyar ambas manos en el suelo. Sentí la arena fría entre los dedos. ¿Cómo podía estar fría? ¿En plena cámara sellada? ¿En un desierto? ¿Minutos antes abrasador? No lo sabía. Me pregunté así como había preguntado a la criatura encausado.
pero a mi vista no parecía haber ninguna otra solución. La sombra estaba allí, a unos metros, inmóvil, o tal vez esperándome. No tenía forma definida, pero su presencia era tan pesada que el aire a su alrededor vibraba. Parecía absorber la luz, el sonido y hasta el pensamiento. Cuando me enfoqué en ella, sentí una presión en el pecho, como si me faltara aire. Era como si mi cuerpo instintivamente entendiera que aquello no debía ser observado, que no pertenecía a este mundo, ni a este tiempo, ni a esta realidad. La sombra se movió ligeramente. No caminó, se expandió, como un derrame de tinta que se estira, y con ese movimiento, mi mente volvió a escuchar esa voz que no venía de afuera, sino desde dentro. Tú... Me aferré a mi cabeza. Dolía demasiado. «Por favor, suéltame», dije. «No sé qué quieres». La sombra tembló como si respirara. Abrir. Se acercó un poco más. Yo retrocedí, arrastrándome sobre la arena. Los huesos... Tú. La palabra resonó como si hubiera sido arrancada de un idioma que no dominaba. Tú veniste. Mi corazón se detuvo. Retrocedí más, resbalando sobre los huesos. Yo no quería, balbucié. No sé qué es este lugar. La criatura avanzó un paso más, y entonces apuntó hacia mí con uno de sus dedos agujas. No como amenaza, como señal, como quien identifica un objeto, un propósito. Llamado. Su voz vibró en las paredes, retumbando como eco metálico. Tú fuiste llamado. La cámara pareció cerrarse sobre mí. El aire se volvió más denso. Mi pecho dolía. Fuiste llamado. Esa frase me perforó la mente. Eso no tiene sentido, murmuré. No sé qué es este lugar. La criatura no respondió. En cambio, inclinó la cabeza hacia la cápsula. El metal vibró. Algo dentro golpeó con desesperación. Y entonces, el ser habló otra vez. Despertó. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Aquello dentro de la cápsula acaso era distinto de esta criatura? Miré hacia la cápsula. El panel partido brilló débilmente, como si un sistema antiguo intentara encenderse. Luces rojas, intermitentes. Un golpe más fuerte que todos los anteriores sacudió el objeto. ¡Tum! «No», susurré. La criatura que me había perseguido inclinó la cabeza hacia mí y por primera vez dio un paso atrás. Retrocedió, se apartó de la cápsula. Le tenía miedo. El pensamiento me atravesó como un relámpago. Aquella criatura aterradora temía lo que estaba dentro de la cápsula. El metal se abrió de golpe. La cápsula no se abrió hacia afuera, como una puerta. Se rasgó, como si una fuerza descomunal la hubiera desgarrado desde adentro. La criatura que me acechaba emitió un sonido extraño, un zumbido grave, un gemido, un lamento. Yo quedé paralizado. De dentro de la cápsula salió algo, no una criatura completa, no un cuerpo sólido, una sombra, una obscuridad líquida, una masa que avanzaba como humo, pero con peso. Como si la oscuridad tuviera densidad. La sombra se elevó lentamente, adoptando una forma humanoide, aunque no completamente definida. No tenía bordes claros, no tenía cara, solo un vacío absoluto. Mi linterna parpadeó. Luego, murió. Quedé en una oscuridad casi total, iluminado solo por los destellos rojos moribundos de la cápsula. La criatura sin sombra retrocedió aún más y por primera vez pareció mostrar algo parecido al miedo. Su cuerpo tembló, sus movimientos se volvieron erráticos. La sombra de la cápsula habló, no con palabras, con un sonido profundo que vibró dentro de mi cabeza. Un sonido que dolía, que quemaba. Era como si mis pensamientos se partieran en dos, como si no hubiera barreras entre mi mente y la de... eso. Me llevé las manos a la cabeza, gritando. La criatura sin sombra cayó de rodillas, emitiendo un sonido agudo,
casi un chillido. La sombra avanzó. No caminaba, se deslizaba, como si flotara. Pasó por encima de los huesos sin tocarlos. La arena no se movía bajo su cuerpo. Se detuvo entre la criatura sin sombra y yo. Por un instante, las dos entidades quedaron frente a frente. La criatura sin sombra levantó sus brazos largos, como si intentara defenderse. La sombra la atravesó. Literalmente, la atravesó como si fuese vapor. Pero lo que ocurrió después me marcó para siempre. La criatura sin sombra empezó a deshacerse, a desintegrarse, no en polvo, no en sangre, en fragmentos oscuros, como partículas de carbón suspendidas en el aire. Gritó, un sonido desgarrador, inhumano, agónico, y en segundos desapareció. Solo quedó la sombra. ¿Y yo? Quise correr, quise huir, pero mis piernas no me respondieron. La sombra giró hacia mí. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, pero su atención era palpable. Era como si cientos de agujas invisibles me perforaran la mente. Tú. La palabra sonó adentro de mí. No afuera, no en el aire. Dentro. Tú eres. La voz vibró. Las paredes temblaron. Mi cuerpo también. Tú, el que responde. El aire me faltó. El suelo giró. La oscuridad avanzó sobre mí como un mar vivo. Me engulleron sin que pudiera soltar un grito. Y antes de que todo apagara, la última frase ecó dentro de mi mente. El que responde también debe abrir. Desperté con un dolor punzante detrás de los ojos, como si alguien hubiera insertado agujas calientes en mi cabeza. Tardé varios segundos en recordar dónde estaba. La oscuridad seguía ahí, pero ya no era absoluta. Un resplandor tenue, casi imperceptible, iluminaba la sala desde algún punto que no podía identificar. Parpadeé varias veces, intentando enfocar la vista. La cámara seguía llena de huesos, pero algo había cambiado. Ya no había rastro de la criatura sin sombra, ni siquiera polvo. La sombra la había borrado de la existencia. Tragué saliva con dificultad. Mi garganta estaba seca. Mis manos temblaban sin control. Intenté incorporarme, pero un mareo fuerte me obligó a apoyar ambas manos en el suelo. Sentí la arena fría entre los dedos. ¿Cómo podía estar fría? En plena cámara sellada, en un desierto. Minutos antes abrasador. No sabía la respuesta. Quizás nunca la sabría. La sombra estaba ahí, a unos metros, inmóvil. O tal vez esperándome. No tenía forma definida, pero su presencia era tan pesada que el aire a su alrededor vibraba. Parecía absorber la luz, el sonido y hasta el pensamiento. Cuando me enfoqué en ella, sentí una presión en el pecho, como si me faltara aire. Era como si mi cuerpo instintivamente entendiera que aquello no debía ser observado, que no pertenecía a este mundo, ni a este tiempo, ni a esta realidad. La sombra se movió ligeramente. No caminó. Se expandió, como un derrame de tinta que se estira. Y con ese movimiento, mi mente volvió a escuchar esa voz que no venía de afuera, sino desde adentro. Tú. Me aferré a la cabeza. Dolía demasiado. Por favor, susurré. Suéltame, no sé qué quieres. La sombra tembló, como si respirara. Abrir. Se acercó un poco más. Yo retrocedí arrastrándome sobre la arena. Los huesos crujieron bajo mis botas. Sentí que podía desmayarme en cualquier momento. No sé qué es, balbucié. No sé qué debo abrir. Un susurro más profundo me atravesó. Tu mente. Era tan claro, tan directo, tan violento. Llevé ambas manos a las sienes. Era como si quisieran forzar una puerta dentro de mí. Mi respiración se aceleró. El corazón martillaba. No, grité. Y entonces
La sombra se detuvo. El dolor se redujo de golpe, como si alguien hubiera soltado la presión. Respiré con brusquedad, lleno de sudor frío. La sombra se mantuvo inmóvil por algunos segundos, como si estudiara mi reacción o como si analizara mis mecanismos de defensa. Y entonces habló otra vez. Tú no estás listo. La habitación pareció estremecerse. No supe si fue literal o psicológico. La sombra retrocedió unos centímetros, solo unos pocos, pero suficientes para que mis pulmones por fin llenaran aire. Si no estoy listo, entonces, ¿qué quieres de mí? La respuesta llegó de forma inesperada. Espera. ¿Espera? ¿Qué? ¿Esperar qué? ¿A quién? ¿A qué momento? No lo entendía. La sombra se movió hacia la cápsula destrozada. La luz roja parpadeaba débilmente, como un corazón agonizante. La sombra colocó, si es que podía llamarse así, su mano oscura sobre los restos del metal rasgado, y para mi horror, la cápsula reaccionó. Las grietas brillaron, el metal vibró, partes rotas comenzaron a flotar unos milímetros por encima de la arena. La cápsula muerta estaba despertando. Dios mío. La sombra no era el contenido de la cápsula, era su consecuencia, su eco, su reflejo. El verdadero propósito, no tenía idea de cuál era, pero la cápsula no era lo más aterrador, era solo el contenedor. Y entonces, la sombra habló de nuevo. Falta uno. Mi piel se erizó, mis manos se helaron. ¿Uno? Pregunté. ¿Qué significa? ¿Falta quién? La sombra se giró hacia mí. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, pero su atención era palpable. Era como si inspeccionara mis miedos, mis debilidades. Otro. Abrirá. Otro. Otro como yo. Otro respondedor. Otro que había sido llamado. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna entera. 10 más personas viniendo. Pregunté. La sombra no respondió con palabras. Se expandió en todas direcciones. Por un momento pensé que iba a devorarme como había hecho con la otra criatura. Pero entonces se contrajo rápidamente formando una línea fina en el suelo. Y desde esa línea emergió un símbolo. Lo conocía. Era idéntico al símbolo tallado en la roca cuando encontré el primer punto extraño en el desierto. Idéntico al símbolo que estaba en el fragmento de cristal frío. Idéntico a las marcas de los muros. Una especie de espiral rota, rodeada por 3 puntos. El símbolo brilló débilmente en la arena, y las palabras de la sombra resonaron de nuevo. Otros siguen tus pasos. Se me detuvo la sangre. No, ellos no saben nada de esto, dije casi sin voz. El símbolo brilló más fuerte. Todos responden. Era un llamado abierto. Yo no era el único, y la sombra lo sabía. La cápsula emitió un chasquido profundo. Un panel que antes estaba muerto ahora parpadeaba con caracteres desconocidos. La sombra se posicionó frente a ella, como quien protege o supervisa algo delicado. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Silencio. La sombra siguió trabajando, manipulando las piezas flotantes, integrando partes que parecían completamente destruidas. Algunas se doblaban como si fueran de goma, otras se disolvían y recomponían al contacto. Una tecnología que no pertenecía a este mundo. Una tecnología que no obedecía las reglas de la materia. Era como ver a un relojero reparar un reloj cuya mecánica era imposible. Me arrastré hacia atrás. Tenía que salir de la cámara. Tenía que escapar. Mis dedos encontraron la pared de piedra. Busqué la grieta por donde había entrado, pero no estaba. O mejor dicho, la grieta estaba sellada. La abertura ahora era una pared lisa, piedra sólida, sin rastro de entrada alguna. No, susurré golpeando la roca. ¡Déjame salir! Mi desesperación resonó en el vacío. Y por primera vez, la sombra giró su atención hacia mí. No con palabras, sino con un sentimiento. Un mensaje que se formó dentro de mi mente.
Nadie sale. Mi respiración se cortó. Me giré lentamente. La sombra terminó su reconstrucción. La cápsula, ahora completa, brillaba de un modo aún más intenso que antes, como si estuviera lista para abrirse otra vez, pero esta vez de manera controlada. La sombra se colocó a mi lado. Sentí su peso psicológico aplastándome. Y entonces me susurró una última frase. Cuando el otro llegue, tú abrirás. El amanecer apenas había rozado el horizonte cuando Joaquín despertó sobresaltado, empapado de sudor frío, con la sensación de haber sido arrancado de un sueño que no recordaba por completo, pero que le había dejado un peso en el pecho como si alguien hubiese estado sentado sobre él toda la noche. A su alrededor, el desierto seguía silencioso, inmóvil, demasiado quieto para parecer un lugar real. No soplaba viento, no crujía la arena, no se escuchaba el vuelo de ningún ave. Todo lucía detenido, suspendido en una calma antinatural que hacía que el universo se sintiera pequeño, demasiado pequeño para contener tantas respuestas siniestras. Intentó recordar cómo había llegado exactamente al refugio improvisado donde pasó la noche. Sabía que en algún punto había seguido las huellas misteriosas, esas mismas huellas imposibles, demasiado grandes, demasiado hondas, que lo guiaron hasta el círculo de piedras negras. Sabía que había visto la figura sin rostro entre las dunas, moviéndose de forma irregular, como si no caminara sino que deslizara su cuerpo por la arena. Y sabía que había escuchado la advertencia final de esa presencia que lo había seguido desde la primera noche. No abras lo que no fue hecho para nosotros. Pero aún así, él había abierto. Él había levantado la losa que cubría el agujero. Él había mirado dentro. Él había tocado lo que descansaba en ese fondo. Él había despertado algo. La luz tenue del amanecer iluminó el borde de sus botas cubiertas de arena. Y fue entonces cuando lo vio. Habían regresado. Las huellas. Pero no eran las mismas. Estaban alrededor de él, completamente, como si algo hubiese estado caminando a su alrededor toda la noche mientras él dormía. Algunas eran frescas. Algunas parecían más profundas, como si el peso de la criatura, o lo que fuera, hubiese cambiado con el paso de las horas. O como si hubiese estado probando la calidad de la arena, la distancia entre cada pisada, midiendo el espacio entre él y la libertad. Joaquín tragó saliva. Su garganta estaba seca. Su pecho dolía. Tenía la sensación de que algo se había quedado dentro de él después de haber tocado aquel objeto en el agujero, como si pequeñas hebras de energía fría siguieran atrapadas entre sus costillas. Quiso ponerse de pie, pero al intentarlo sintió un tirón en la nuca. Algo se movió dentro. Algo vivo. El sonido que vino después no debía existir en ningún desierto. Un zumbido bajo, vibrante, metálico, como si una maquinaria enterrada a kilómetros bajo tierra hubiese despertado y estuviera calentando motores. Las dunas parecieron latir por un instante. La arena tembló. El aire vibró. Joaquín dio un paso atrás. El círculo de huellas se abrió, del lado oeste, exactamente donde la criatura había desaparecido la última vez. Por unos segundos no vio nada. Luego, el sol subió un poco más. Y la sombra cambió. Ahí estaba, una figura alta, inclinada, como si sus huesos no estuvieran colocados en el orden al que los seres humanos están acostumbrados. No tenía rostro, solo una superficie lisa como arcilla húmeda, excepto por una grieta vertical que parecía respirar. Sus brazos eran largos, demasiado largos, y en las puntas no había dedos, sino extremidades que se abrían y cerraban como pétalos afilados. La criatura no caminó hacia él, no se movió, solo se quedó ahí, mirándolo sin ojos. «Yo no quise», murmuró, aunque sabía que no tenía sentido. Aquello no era humano. No pertenecía a ninguna categoría que pudiera entender o apaciguar con excusas. La grieta del rostro se abrió un poco más, dejando escapar un sonido parecido a una exhalación, pero diferente, más profunda,
más antigua. Y entonces Joaquín entendió. La criatura no estaba ahí para hacerle daño, no todavía. Estaba ahí para escoltarlo, para asegurarse de que él regresara. Porque Joaquín había visto lo que no debía, y lo que no debe ver no puede ser desvisto. El zumbido del desierto aumentó. Las dunas comenzaron a moverse como si respiraran. Algo debajo de la tierra estaba despertando, algo gigantesco, algo que llevaba siglos esperando que alguien, un humano, un curioso solitario, cometiera el error de abrir lo que estaba sellado. La figura señaló con uno de sus brazos pétalo, hacia el horizonte, un gesto claro, una orden silenciosa. Joaquín retrocedió un paso. El suelo bajo sus pies vibró de nuevo y por un instante escuchó voces, no voces humanas, un coro distorsionado que repetía algo que su mente no alcanzaba a entender, pero que su instinto sí entendía a la perfección. Vuelve, completa, despierta. Una nueva grieta se abrió en la tierra a pocos pasos de donde Joaquín estaba parado, profunda, oscura, demasiado similar al agujero que él había descubierto la noche anterior. «No», susurró, pero la palabra se perdió al instante en el silencio absoluto. El sol subió un poco más, iluminando una línea negra que emergía debajo de la arena. No era una piedra, no era una sombra, era una estructura, una superficie lisa, metálica, enorme, y se extendía lejos, muy lejos hacia el interior del desierto. «Esto no es de este mundo», dijo casi sin voz. La criatura dio un paso. Joaquín dio dos para atrás, pero entonces algo se movió dentro de su pecho, un tirón, un latido, una señal. No era dolor, era un llamado, el mismo llamado que lo había hecho seguir las huellas desde el principio. La criatura inclinó la cabeza, aguardó, sin prisa, como si supiera que Joaquín acabaría cediendo. Y él cedió, porque aquella cosa dentro de él ahora pulsaba como un corazón extra. Joaquín respiró hondo, cerró los dientes y dio un paso hacia la grieta abierta en la tierra. Otro más. La criatura lo siguió, silenciosa, paciente, como un guardián que escolta a quien ya pertenece al lugar equivocado. Cuando Joaquín llegó al borde del agujero, vio de nuevo el resplandor azulado que había visto la noche anterior, pero ahora era más fuerte, vibrante, vivo. Y algo dentro de él vibró al mismo ritmo. «Entiendo», susurró resignado. La criatura se detuvo tras de él. Joaquín dio un último paso y desapareció dentro de la tierra. La grieta comenzó a cerrarse lentamente tras de él, como si el desierto estuviera devorando la escena para borrarla de la memoria del mundo. Cuando finalmente se selló por completo, el desierto recuperó su silencio. No quedaron huellas, no quedó trazo, no quedó nada, excepto una nueva línea negra que emergía, lentamente, desde la arena, creciendo, acercándose a la superficie, como si aquello que Joaquín había despertado ya no quisiera dormir más.